buen día nuevamente. Eh, ¿Cómo andan, chicos? Espero que estén todos muy bien. Bueno, hoy vamos a dar lugar a la segunda clase ya grabada con esta metodología. Eh, Simplemente, bueno, decirles eh, que obviamente no voy a decir nada nuevo, pero bueno, estaría mucho mejor que las clases las podríamos desarrollar de la manera normal, pero como les decía el primer video, bueno, nos adaptamos a las nuevas maneras de poder estar lo más parecido a la clase que se pueda, ¿sí? Bueno, hoy también realicé un PowerPoint del segundo tema que corresponde a la unidad número 1, ¿sí? En el trabajo, en el archivo les voy a dejar bien el título y demás. Quizá repita algunas cosas que deje por escrito en el archivo Word que les haga llegar, pero bueno, brevemente les comento lo siguiente. Bueno, lo primero es que, como bien saben, esto lo voy a desarrollar a la manera de las clases, es decir, lo que yo diga en este video no es algo que voy a hablar de lo anterior. Es decir, esto es como cuando nosotros vamos a clase. Lo que se dio en una clase se da en esa clase y en la siguiente no se vuelve a dar. A lo sumo yo, obviamente hoy por ejemplo, voy a retomar, voy a repasar algunos conceptos generales que vimos en el primer video, que es la introducción a la moral humana. Pero bueno, luego de eso no vamos a ahondar mucho más. Por eso les recomiendo que tengan un seguimiento semanal de esta materia. Sobre todo porque a la hora de realizar algún tipo de evaluación, que no se les junte todo, como ya creo que les dejo por escrito. Otra cosa también es las actividades que yo les dejo, se las recomiendo fuertemente que las hagan, aprovechando incluso que tenemos tiempo. Es cierto que por ahí uno está cansado de estar mucho con la compu. Bueno, fijarse de hacerse un tiempo, además de verlo, de usar esas actividades, sobre todo para que sean herramientas que a ustedes les ayude a fijar, ¿sí?, esto que nosotros estamos dando. Porque por ahí uno me puede escuchar en el video y después dice, ah, sí, entendí, es re fácil. Y después por ahí, a la hora de evaluar, hay preguntas que por ahí uno dice, no sé, no me acuerdo. Bueno, las actividades están muy buenas, son sencillas, pero para que uno repase, ¿no?, lo que ya viene, lo que venimos desarrollando en estos videitos, ¿no? Bueno, creo que nada más. En realidad yo había contado 3 cosas, ahora dije 2, así que bueno, la tercera calculo que va a aparecer en algún momento, me voy a acordar. Bueno, vamos nomás a continuar con nuestros temas. Puse el último, no, vamos. Ahí vamos. Bueno, ahí está. Bien, el título es Dios se olvida del hombre, ¿sí? ¿Por qué este título y con esta imagen particularmente, ¿no? Si nosotros vemos acá hay un niño que aparentemente estaba en peligro, de hecho creo que hasta de su pijama, y una especie de bombero, ¿no?, salvándolo. Acá vemos una imagen que puede hablarnos de la desgracia, los males que hay, que hoy existen, ¿no?, y que lo padecen tantas personas. Ni más ni menos hablar, por ejemplo, de la enfermedad esta del coronavirus, ¿no? Podría ser otro ejemplo de tantos. Entonces, ante la presencia de tal mal, ¿podemos pensar que Dios se olvida de lo que creó? Bueno, dejemos la pregunta ahí y sigamos. Vamos a ver con qué respuesta nos podemos encontrar. Bueno, hay un breve lineamiento de las cosas que vamos a dar en este PowerPoint. Bien, en la introducción, ya recuperando algunos conceptos, vamos a quedarnos con el de la definición de la ciencia de la ética o de la moral. Como dice ahí, leo: la ética es la ciencia que estudia los actos humanos, juzgando la bondad o malicia de acuerdo con el fin último de todo obrar humano. Es decir, cuando nosotros entendemos actos humanos, nos estamos refiriendo a los actos hechos
con la inteligencia y la voluntad. Es decir, por la inteligencia mis actos van a ser conscientes y por la voluntad esos actos van a ser libres. Para esto les recomiendo que vuelvan al primer video si es que no se acuerdan. Pero los actos humanos son solo los que el ser humano tiene, valga la redundancia, ¿no? O sea, no los tienen ni los animales ni los vegetales. Solo nosotros podemos actuar consciente y libremente. Y de acuerdo a eso, esos actos pueden ser buenos o malos. Y lo que determina que un acto humano sea bueno o malo es el fin último. Acá está la primera conclusión. El fin último, o la felicidad de toda persona, está en Dios. Es decir, objetivamente hablando, todas las personas buscamos a Dios aunque no lo sepamos, y hasta incluso algunos quizás no les interese Dios o creen que no existe y demás, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, pueden ponerse por meta ser felices, por ejemplo, entregando su vida a un deporte, entregando su vida a una profesión, a un proyecto, un gran proyecto, que por ahí llegó a escala nacional, por ahí de ayudar en barrios, por ahí una empresa que llegó a un grado internacional incluso, ¿no? Vemos que hay metas que distintas personas se ponen y que son muchísimas, hay tantas metas como personas existen, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, la felicidad es subjetiva, o sea, uno es feliz en tanto en cuanto a lo que se propone, cualquiera de nosotros podría pensar eso, pero en definitiva las personas, a pesar de que se ponen proyectos o, por ejemplo, amar a cierta persona, amar a su esposo, amar a su esposa, ciertamente están buscando un bien que colme todos sus deseos, un bien que una vez que lo tiene nadie se lo puede quitar. No está buscando un bien menor, ¿sí? No está buscando bienes que son pequeños, sino el bien más grande de todos. Es eso lo que nosotros buscamos cuando hablamos de felicidad. Y por eso nosotros sabemos que la felicidad la vamos a obtener auténticamente solo en Dios, porque Él es el bien más grande que existe. Si nosotros le abrimos la puerta de nuestra alma, de nuestro corazón a Dios, nadie nos lo puede quitar, ¿sí? Nosotros las cosas materiales que tenemos, hoy las tenemos, mañana se arruinan, mañana nos las pueden quitar, mañana las podemos perder. Bueno, lo espiritual nadie nos lo puede sacar. Y si nosotros le abrimos el corazón, el alma a Dios, nadie nos lo puede quitar. Por lo tanto, este es un bien no solo el mayor de todos, porque Él nos dio la existencia, Él ahora nos mantiene en la existencia, y Él nos creó para estar con Él y ser felices con Él. Y bueno, como decía, retomando, además de que Él es el bien mayor, Él es el bien que nadie nos lo puede quitar, y Él es el bien que puede colmar todos nuestros deseos. Una breve aclaración, por ahí alguno piense, bueno, profe, pero ¿qué quiere decir? Que yo no tengo que enamorarme, que yo no tengo que pensar en una profesión, que yo no tengo que hacer proyectos. No, claro que sí. Pero los proyectos, la vocación quizá al matrimonio o a la vida religiosa que uno tiene, son todos medios, son todos actos humanos que me sirven de medio para llegar a Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros como cristianos, en primer lugar, tenemos que tratar de poner a Dios como la meta final de todo lo que hacemos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la moral cristiana eso. Les repito, por ahí para refrescar, ¿qué es lo que pensamos cuando pensamos en felicidad? Eso lo dimos en el video anterior, así que les recomiendo que si no se acuerdan, vuelvan a eso. Ah, y ahí está la otra cosa que me había acordado para que me voy a filmar. Ahí está. La última recomendación que ahora me acabo de acordar es que les recomiendo, que tomen nota de esto. O sea, tienen que tener la carpeta completa con lo que vamos dando en las diapositivas, ¿sí? Si tenemos la suerte de este año volver a las aulas, que eso es lo que todos queremos, no podemos ir con la carpeta de formación religiosa en blanco. Por lo tanto, tenemos que tener completa la carpeta con las diapositivas. Y además de las diapositivas, lo que yo en el video vaya diciendo que es bastante importante, ¿sí? Yo les voy a aclarar
Voy a tratar de, todas las veces que me acuerde, decirle, tomen nota. Hay algunas cosas que no van a ser tan importantes, otras que sí, pero tenemos que tener completa la carpeta. Les recuerdo, chicos, esto es algo extraordinario para nosotros. Y nosotros los profesores no elegimos esta modalidad, pero tratemos de ajustarnos de la mejor manera posible. Yo ahora, por ejemplo, me estoy tomando tiempo para hacer este video, después habrá que subirlo, todo lo que sea necesario. Y yo, cuando me dijeron que eres el profesor, yo no pensaba en esto, pero bueno, lo tengo que hacer. Así como yo me tengo que ajustar a estas situaciones particulares, también espero de su colaboración, de su generosidad para también ajustarse, ¿no? Así que bueno, trabajemos en equipo. Bien, bueno, vuelvo para el Power. A ver, a ver, a ver. Bien. A ver, el profesor está aprendiendo, ¿no? Claramente, acá está. Bien. Esa era la primera conclusión. La segunda es, la moral cristiana juzgará los actos humanos a la luz de la voluntad de Dios. Fíjense esta definición, ¿no? La moral es exactamente igual que esta, pero van a cambiar algunos términos. La moral cristiana es la ciencia que estudia los actos humanos, juzgando su bondad o malicia, de acuerdo a la voluntad de Dios revelada. Fíjense que casi es igual. Lo que cambia es donde dice la moral cristiana y de acuerdo a la voluntad de Dios revelada. La voluntad de Dios revelada sería el fin último, ¿sí? O sea, la moral cristiana es una parte de la teología cristiana, obviamente, que va a juzgar nuestros actos humanos como buenos o malos de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, a lo que Dios quiere, ¿sí? A lo que Dios piensa y quiere para nosotros. Pero esa voluntad no es algo que se le ocurrieron a los apóstoles, que inventaron los obispos de la Iglesia Católica, no. Dios reveló, es decir, dio a conocer al pueblo de Israel la moral que Dios pensó para todas las personas. Y también Jesucristo, cuando se hizo hombre, pensó una moral. Entonces, tanto la moral que Dios da a su pueblo en el Antiguo Testamento, como la que Dios da en el Nuevo Testamento, en Jesucristo, constituyen lo que se llama la moral cristiana. Esto que acabo de decir es muy importante y le digo, tomen nota, ¿sí? Rebobinen si tienen que volver a escuchar. Bien, entonces, la voluntad de Dios principalmente es revelada en dos grandes cosas. La primera son los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Muy bien, vamos a dejarlo ahí. En el tercer punto, ya para ir, digamos, avanzando con el tema que nos toca hoy, decimos que la inteligencia y la voluntad son dones de Dios. Fíjense que en Génesis 1:26, capítulo 1, versículo 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si ustedes ven el relato del Génesis, a ver, voy a tratar de hacerme ver. Ahí está. Si ustedes van al relato del Génesis, se van a encontrar que Dios va haciendo, en el capítulo 1, va haciendo cada una de las cosas, ¿no? Hace el firmamento, hace el sol y la luna, crea a los, no sé, a los animales de la tierra, a los animales del agua. Bueno, cuando llega el hombre, agrega este gran condimento, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No había dicho eso con los otros seres que había creado, solo con el ser humano. Y es por eso que el hombre es creado semejante a Dios. O sea, Dios tiene una inteligencia porque conoce y tiene una voluntad porque quiere. Y el ser humano es participado, es Dios que ya existe antes, me da a mí inteligencia y voluntad. ¿Sí? Con la voluntad quiero, por eso siempre se señala el corazón, y con la inteligencia conozco, pienso. ¿Sí? Por eso se le señala al órgano, que es el instrumento, el cerebro. Bueno, bien, espero que se haya entendido. Volvamos acá.
Muy bien. Entonces, ¿esto por qué lo remarco? Porque acuérdense que cuando realizamos actos humanos son conscientes, es decir, hechos con inteligencia, y libres con la voluntad. Perfecto, sigamos nomás. Bueno, ahora sí vamos al tema que nos toca hoy. ¿Por qué si hablamos de la moral cristiana ya tenemos que hablar del mal? Y bueno, claro, si el ser humano pecó en el inicio de la existencia, en los principios de la existencia del ser humano, hubo un pecado, hubo una desobediencia a Dios. Por lo tanto, el ser humano a partir de que peca puede realizar acciones buenas o malas. ¿Por qué? Y bueno, porque es libre, ¿sí? Así que vamos a ver en qué consistió ese pecado y qué consecuencias tuvo en nosotros, en nuestros padres y por lo tanto en nosotros. Bien, la revelación explica la presencia del mal en el mundo como consecuencia de una ruptura de la amistad con Dios por parte del ser humano al comienzo de la historia. Es decir, perdón, voy a retrasar esto, ahí está. Una amistad es algo que se construye entre dos o más personas, ¿no? Yo no puedo ser amigo conmigo mismo, ¿no? Sino que tengo que ser amigo de otro. Pero la amistad es un lazo que se hace entre dos. Y si uno de ellos no quiere, y si uno de ellos dos decide romper ese lazo, la persona que no lo rompió, por más que quiera mucho a la persona que rompió el lazo, no van a poder seguir siendo amigos. ¿Se entiende? Si fulanito y menganito eran amigos, y fulanito decide no ser más amigo de menganito, menganito por más que tenga muchas ganas de que fulanito siga siendo su amigo, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Y porque tiene que ser un acto libre de los dos, de quererse, de amarse como amigos. Y esto es lo que pasó entre el ser humano y Dios. El ser humano rompió esa amistad con Dios. Dios no quería que la rompa, pero le dio la libertad al ser humano. Y como el ser humano es libre, si quería hacerlo, lo podía hacer. Bien, el relato bíblico sobre el pecado original. Su finalidad no es histórica, sino religiosa. Se expresa en un lenguaje simbólico y utiliza imágenes propias del contexto cultural de la época. Muchas veces, a los que estudiamos teología, se ha visto, o ustedes incluso, hasta quizás lo hayan escuchado, se acusa a los católicos de que sus relatos, lo que se narra en la Biblia, no tiene una precisión histórica o científica del todo exacta, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que saber que en este relato de la Biblia, que es en el libro del Génesis, no hay una finalidad histórica, no hay una finalidad científica en la que se trata de describir detalladamente y literalmente cómo eran las cosas, sino que es un lenguaje, el Génesis posee un lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, esto es como la poesía. Yo, por ejemplo, puedo hacer una poesía de muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ponele del día que me caso, ¿no? Entonces, yo cuando hago una poesía, seguramente voy a utilizar imágenes, me sentía como en las nubes, ponele, se me acaba de ocurrir. Entonces, ¿qué quiere decir que me sentía como en las nubes? ¿Que yo estaba ahí en medio de las nubes? No, es una imagen. Me van a decir, alguien si les pregunta, ¿qué quiere decir que estaban en las nubes? No, yo le voy a contestar, no, es una imagen, es un símbolo de lo que estoy queriendo decir, de lo que me pasaba por dentro, que me sentía muy feliz, sentía que ese momento era magnífico, etcétera, ¿no? Bueno, la Biblia está cargada de símbolos. No es que está narrando cosas que son falsas, no, está narrando cosas verdaderas, pero se vale de imágenes, de símbolos, de recursos literarios, de un lenguaje literario, ¿sí? Por eso podemos decir que el relato del Génesis es literario y no literal. Bien, aquí en las citas, ¿sí? No las voy a leer todas, yo voy a leer algunas, las pueden ustedes en su propia Biblia buscarla para leerla y saber de qué se trata lo que está narrando, o si no por internet ponen Biblia Católica online y también pueden leerlos desde allí.
El paraíso representa la creación del ser humano en armonía consigo mismo y con la naturaleza a causa de su vínculo profundo de amistad con Dios. Atención, no existen el mal ni la muerte. Hasta aquí no había pecado, por lo tanto no había mal alguno entre la creación, es decir, todo lo que el ser humano, todo lo que Dios, creó, tanto los seres humanos como los animales, como los seres inertes, es decir, los que no tienen vida, todo estaba en armonía. O sea, había un orden y no había enemistad, no había en la creación, todo lo que existía en la creación no era peligroso para el ser humano. Y el ser humano tampoco era peligroso para la creación. Eso hasta antes de pecar, obvio, pero después van a cambiar las cosas. Génesis 2.17. Este sí, atención, estoy leyendo desde la Biblia. Dice así, Dios le dice a Adán y Eva le da este mandamiento, dice, de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Eso dice Génesis 2.17. La prohibición de comer del árbol significa que el hombre debe respetar los límites de su condición de criatura. Mira, me conviene ese acá. El hombre es un ser privilegiado, pero criatura. Quise poner es. Es un ser privilegiado, pero criatura. Por lo tanto, debe su respeto a su creador. Bien. Entonces, es muy importante, atención, rescaten esta idea que voy a decir ahora. Pero quiero que me vean cuando la diga. Ahí estoy. En la moral cristiana, en cualquier moral en realidad, pero ahora que estamos hablando de la moral cristiana, hablemos de ella. Hay que entender que en la vida moral, es decir, de mis actos que son conscientes y libres, tengo que tener muy presente la idea de limitación. Cualquiera podría decir, profe, yo soy libre, puedo hacer lo que quiero. Nadie me puede obligar a hacer tal o cual cosa. Es cierto, a nadie te puede obligar, pero nadie te garantiza que vayas a ser feliz si haces lo que te pinta, por decirlo hablando mal y pronto, ¿no? La persona que hace lo que se le da la gana no es una persona feliz, porque si por ejemplo ahora no te dan más ganas de escuchar este video o simplemente en tu vida haces nada más lo que te da la gana, seguramente tu vida no va a tener sustento, no vas a poder crecer, no vas a poder sostener proyectos a lo largo de tu vida. Y por eso está muy bien que a veces incluso hagamos cosas que no tenemos ganas. ¿Pero por qué acabo de hablar esto? Porque bueno, tenemos que entender que en nuestra vida tenemos que aceptar ciertas limitaciones. La limitación en la vida moral es algo muy importante, ¿sí? Y los límites en sí no son algo malo. Es decir, los límites tienen una función de ordenar las cosas. Y entonces, como Dios es mi creador, yo no tengo la misma función que mi creador. Y yo no puedo estar a la misma altura que mi creador. De hecho, miren, yo estoy más abajo, acá, ¿no? Me sirve para el ejemplo. Entonces, los límites es algo que viene con nuestra naturaleza. ¿Qué quiere decir? El creador tiene un lugar más importante que la criatura, que el que fue creado. Pero así todo, fíjense, a manera de pirámide, Dios quiso poner arriba de la pirámide, lo quiso poner al ser humano, ¿sí? Y por debajo pone a los animales, pone a los vegetales, pone a los seres inertes. Y eso nosotros no lo merecíamos. Sin embargo, Dios, por amor y porque quiso crear una criatura especial, que somos nosotros los seres humanos, nos puso para gobernar a todo lo que existe, tanto los seres vivos como los no seres vivos. Eso lo vamos a ver ahora en el Génesis. Pero repito la idea, ahí estoy, repito la idea,
La limitación no es algo malo, es reconocer qué función tengo y hasta dónde puedo hacer y hasta dónde no puedo hacer. Yo puedo actuar libremente, claro, pero tengo que reconocer que hay alguien que me creó y que ese alguien le debo respeto, le debo amor, le debo mi vida. Él me dio mi vida y yo no hice nada para tenerla. Fue un regalo. Él me dio inteligencia como un regalo. No es que yo la merecí, hice algo para merecer eso. Él me dio libertad y yo no hice nada para tenerla. Tan solo él por amor me quiso crear así. Entonces, nosotros le debemos respeto a Dios, debemos prestarle atención, debemos darle lugar a Dios en nuestra vida. ¿Somos libres? ¿Podemos hacerlo o no? Después, el día que muramos, Él nos juzgará y verá qué tan bien o mal estuvimos. Pero bueno, eso es otro gran tema. Pausa ese tema y vuelvo. Epa, no, acá no. Tanto minimizar. Acá estamos. Perfecto. Bueno, voy y vengo, ¿no? Bien, paren. Acá estábamos. Perfecto. Bien, Génesis 3, 4, 5. Otra gran representación. Profesor, ¿no era que el diablo era una serpiente? No. No es una serpiente. Lo que pasa que el que escribe, el escritor sagrado del Génesis, piensa, recuerden el lenguaje simbólico, utiliza imágenes. Dice, tengo que representar a un ser que es enemigo de Dios, pero que además de ser enemigo es muy astuto. Bueno, ¿qué puedo utilizar? Piensa en una serpiente. Naturalmente nosotros pensamos en un conejito, por ejemplo, y te puede dar ternura, en alguna mascota, nosotros perro, gato, bueno, eso no te causa rechazo. Algunos nos resultan más amigables que otros, ¿no? Y algunos no. Pero naturalmente no produce una sensación de miedo, ¿sí? De alerta. En cambio la serpiente sí. Por eso el escritor se vale de esta imagen para que nosotros nos demos una idea de cómo es el diablo. Es un ángel que rechazó a Dios y que trata de alejar al ser humano de él. Y el diablo engaña al ser humano para que desconfíe de Dios. Paso a leer esta cita. Replicó la serpiente a la mujer. Perdón, paro de leer, les digo de cómo viene el relato, ¿no? La serpiente se le aparece a Eva y Eva le dice, ¿podemos comer del fruto de los árboles del jardín? Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, porque si no moriréis. Bueno, y acá viene la cita, ahora sí voy a leer esto. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La desconfianza acá, la serpiente la pone en la mente de Adán y Eva para que ellos piensen que Dios no les ha dicho la verdad, que Dios se quiere guardar un privilegio. Entonces, tan solo recordemos cuál es la función del árbol, de ese árbol prohibido, de ese fruto prohibido. Dios lo pone, ese fruto prohibido, Dios prohíbe el fruto de ese árbol para que el ser humano reconozca que no es Dios, sino que puede actuar libremente, pero hay ciertas cosas que no puede hacer porque es criatura y no es creador, ¿sí? A Dios no lo limita nadie justamente porque es Dios, si no fuera una criatura más. Pero el ser humano, como sí es criatura, tiene límites. Fíjense lo que había puesto acá. El hombre es un ser privilegiado. Acuérdense de esto que yo decía, ¿no? Está en la cima de la pirámide, en la punta de la pirámide. Pero es criatura, por lo tanto le debe su respeto al creador. Si el creador dice, come de todo, pero si dice, no comas de uno, tampoco tenés que comer de uno. Bueno. Y el hombre y la mujer efectivamente dejan de confiar en Dios y desobedecen su mandato. Se prefieren a sí mismos antes que Dios. Recuerden lo que leí, rebobinen o léanlo si es necesario.
La serpiente pone la tentación, pero les dice, seréis como dioses. Y esto entra en la mente de los dos. Y cuando le dicen seréis como dioses, prefieren romper esa amistad para ser como él. O sea, no reconocen el límite que les corresponde por ser criaturas. ¿Sí? Es un acto por eso de soberbia. Si ustedes alguna vez escuchan, es muy común decir que el pecado de Adán y Eva fue un pecado de soberbia, porque el soberbio se cree más de lo que es. Bien, vamos a avanzar un poquitito más. ¿Qué consecuencias nos trae el pecado original? La armonía consigo mismo se ha roto. Se avergüenzan de su desnudez. Y la confianza con Dios ha desaparecido, por eso se esconden de él. Paso a leer eso. Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 8. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto de que se dan cuenta que estaban desnudos? Recuerden, esto no es literal. No se está hablando de la genitalidad acá propiamente, sino que se está queriendo hacer referencia a que en el ser humano se le despierta la conciencia de que se mandó una macana, ¿sí? Es consciente de que acaba de producir un desorden por el pecado que cometió y que ese pecado ha desordenado la armonía de la creación. Ahí voy a eso. Este versículo lo pueden leer ustedes, así no se hace tan largo. Se rompe la armonía entre el varón y la mujer, ¿sí? Acá es cuando creo que Adán dice, la mujer que me pusiste al lado mío me ha dado de comer el fruto. O sea, Adán dice como que la culpa de Eva que me vino a dar del fruto. En realidad no, él también eligió comer del fruto. Es cierto que Eva fue la primera en pecar, pero él después dijo, ok, yo también, ¿no? Bien, o sea, no solamente hay una ruptura entre el hombre, o sea, el género humano y Dios, sino entre los seres humanos también. Por eso también hoy hay guerra y odio entre nosotros, envidia, etc. Y acá iba lo que yo estaba diciendo hace un ratito, ¿no? Se altera la armonía con la creación. La Tierra se convierte en un lugar hostil. Piensen en el coronavirus, ¿no? O sea, hay cosas que existen en la Tierra que ahora nos atacan, que hacen de la Tierra un lugar peligroso. Y el hombre también es un ser peligroso para la creación. ¿Cuántas deforestaciones? ¿Cuánta contaminación? El ser humano por el pecado sigue afectando a la creación. Pero no solo eso, sino también que hay una creación que se revela al ser humano. No solamente el coronavirus, también hoy nos tenemos que poner repelente por el dengue, ¿no? ¿Por qué un mosquito creado por Dios ataca al ser humano? Bueno, eso es producto del pecado original. Se rompe esa armonía, por eso se rompe esa armonía de la creación con el ser humano. Si ustedes buscan alguna imagen del Génesis o del paraíso, van a ver que seguramente están Adán y Eva, seguramente desnudos y además entre los animales, como que no había ningún problema. Cosa que hoy es distinta, obviamente, por el pecado original. Bien, y la muerte, otra consecuencia, la muerte de la que había sido preservado el ser humano marcará el final de la vida física. ¿Vieron que yo hablé de una pirámide? Bueno, si nosotros quisiéramos representar el pecado en una pirámide, la máxima expresión del pecado es la muerte. Es decir, que las cosas vivientes, o los seres vivos mejor dicho, entre ellos nosotros, no tengan más vida, dejen de vivir. ¿Sí? Atención, porque no es que cuando nosotros morimos dejamos de existir en absoluto. Solamente muere nuestro cuerpo, nuestra alma sigue viviendo. Si no, ¿para qué hablaríamos de una moral cristiana? Me pregunto. ¿Para qué nos esforzaríamos por hacer bien las cosas según la voluntad de Dios? Si de cualquier manera vamos a morir en absoluto. No, claro, nuestra alma sigue viviendo. Es inmortal. ¿Y eso saben por qué es?
Esto no está en ninguna parte, tan solo lo estoy diciendo yo, escúchenme. Esto es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un alma inmortal que no muere, ¿sí? El alma de Dios, el espíritu de Dios, ¿sí? Perdón, la naturaleza misma de Dios no muere, porque justamente es Dios, es el que creó todo, el que existe desde siempre. Nosotros no existimos desde siempre, pero semejante a Dios, tenemos una existencia que no va a tener nunca fin, o sea, es infinita. Bueno, esta pregunta de acá también es interesante. ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? Bueno, a ver. El pecado de Adán y Eva, que Adán y Eva cometieron personalmente afectó a su naturaleza, por lo que la transmitieron herida a sus descendientes. Esto es como, supongamos que yo quiero, por ejemplo, tengo un libro y quiero realizar fotocopias de ese libro. Pero si ese libro está manchado, todas las fotocopias van a salir con esa mancha, obviamente. Bueno, esto es más o menos igual. Esto parecido sirve el ejemplo para pensar en Adán y Eva. Adán y Eva, una vez que se reproducen, es decir, que de ellos se generan otros seres humanos, esos seres humanos, además de heredar el físico, es decir, heredan la parte material, la parte corporal, nacen con 2 piernas, con 2 brazos, una cabeza, una nariz, etcétera, etcétera, heredan también lo espiritual, ¿sí? Por lo tanto, todos los seres humanos que salen de nuestros primeros padres van a nacer con esa herida que deja en el espíritu de Adán y Eva cometer el pecado original, ¿sí? Es como si yo comprara, de fábrica sale una remera que tiene una mancha. Bueno, todas las remeras que salgan de esa van a salir con la misma mancha. Es como que cuando yo nazco, vengo con una remera que está manchada. Bueno, sí, sigo con el mismo ejemplo, pero es para que lo entendamos. Por eso es un estado, es decir, es un estado del alma, ¿no? Que sin ser personalmente responsables nosotros, provoca en nosotros las mismas consecuencias que los afectaron a ellos. Es decir, cada persona que nace no es culpable de lo que hizo Adán y Eva, pero sí nace con esa herida. Y por lo tanto, en el alma, en nuestra naturaleza humana, tenemos todas estas consecuencias, ¿sí? Hay una armonía que no está más entre nosotros y Dios. Hay una armonía que está rota entre los seres humanos. Mejor dicho, más que rota, está herida, ¿sí? Y también hay una armonía que ya está alterada entre nosotros y la creación, es decir, entre nosotros y el universo entero, los animales, los vegetales, bueno, los seres inertes, ¿sí? El clima, el ambiente donde uno vive, por eso tenemos que estar adentro de una casa, si no nos morimos de frío. Bueno, en fin, hay tantísimos ejemplos, ¿no? Bueno, sigamos un poquito más. Y ya con esto terminamos. El mal no tiene la última palabra, porque uno podría pensar que mal está todo, que perspectiva tan pesimista, no. Dios, sin embargo, a nosotros no nos ha dejado a la deriva, ¿sí? Otra aclaración acá. Acá la última vez creo que me voy a filmar durante el trabajo. Ahí está. Dios, acá. Dios me creó. O sea, nos creó a todos, ¿no? Obviamente. Nos creó por amor, no tenía ninguna obligación en crearnos. Nos deja ser la punta de la pirámide, ¿sí? Me deja ser el de arriba de todo. Le desobedecemos, o sea, rompemos esa amistad por querer parecernos a Él. Venía todo gratis y abusamos de nuestra libertad queriendo parecernos a Él. Uno podría decir, Dios, pongámonos en el lugar de Dios un poco. Lo creo, le doy un espacio recontra privilegiado y además de eso osa desobedecerme y querer parecerse a mí. A este no le debo nada, podría haber pensado Dios. Pero como Dios no es como nosotros, que en nosotros está la ira, en nosotros está el odio, la sed de venganza, Dios mantiene su amor. O
O sea, gratuitamente, nuevamente, sin nosotros merecer nada, gratuitamente nos va a dar una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad la tenés vos y la tengo yo. Vamos allá. La buena nueva. Si alguna vez escuchamos la palabra evangelio, quiere decir la buena nueva o la buena noticia. La historia del pecado adquiere todo su sentido cuando la miramos a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, Cristo con su muerte y resurrección, lo que celebramos hace poco, la Pascua, nos devuelve la amistad con Dios. Es como que nosotros, por el pecado, cerramos la puerta a Dios. Bueno, Cristo, cuando se hizo hombre, volvió a abrir esa puerta y nos da la oportunidad de ser nuevamente amigos de Dios, hijos buenos. No es que ahora porque yo ya estoy bautizado ya está todo bien. No, hay que seguir portándose bien. Sigo un poquito. Los méritos de Jesucristo llegan hasta nosotros porque en Él estaba representado todo el género humano. Y esto me lleva acá. La salvación de Cristo se nos concede mediante el bautismo. Si ustedes hacen un poquito de memoria, hace un cachito les había dicho, ¿no? Yo nazco con el pecado original. Pero gracias al bautismo, esa mancha que viene de fábrica en mi espíritu, para seguir con el ejemplo que había puesto, se borra por el bautismo. El bautismo, vieron que el bautismo tiene como elemento natural el agua, y el agua es algo que purifica, el agua es símbolo de vida, el agua es símbolo de pureza. Bueno, por eso justamente para el bautismo se utiliza el agua, porque borra, porque lava esa mancha que viene con nuestra alma desde el día que nacemos, desde el día, en que empezamos a existir en el vientre de nuestra madre. Y esto es muy importante, o sea, gracias a que Cristo se sacrificó por nosotros, pagó por nuestras culpas. Esto es un tema que seguramente en otro momento lo voy a retomar, pero que no es algo que quiera recalcar ahora, ¿sí? Pero básicamente el ser humano, cuando ofende a Dios, realiza un acto tal que solamente una persona especialísima, de una naturaleza infinita como fue Jesucristo, solo una persona infinita podría satisfacer, o sea, podría remediar tal mal como fue el pecado original. Bien, en otro momento lo voy a volver a explicar, si no se entendió no se hagan problema. Bueno, por eso nosotros concluimos que la vida es un combate contra la inclinación al mal. Atención a este término, esto quiero que lo remarquen. El hombre, después del pecado original, tiene una inclinación al mal. No es que somos totalmente malos, sino que tenemos una naturaleza inclinada a hacer las cosas mal. Sin embargo, estamos seguros de la victoria si contamos con la gracia que Cristo nos consiguió. Bien. Esto último que dije, antes de pasar al sentido del sufrimiento, es importante. ¿Cómo obtengo la gracia de Cristo? A través del bautismo. Si estoy bautizado, soy hijo de Dios, tengo la oportunidad de ir al cielo, ¿sí? Pero obviamente la gracia no es algo que obtengo con el bautismo y listo, ya está, no hay nada más que hacer. No. Hay que seguir acudiendo a los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía. Hay que tratar de vivir según la voluntad de Dios. ¿Dónde está, profesor? Bueno, están las enseñanzas de Jesús, que las vamos a ir viendo, están los 10 mandamientos, ¿sí? Bien, el sufrimiento tiene sentido. El sufrimiento no es un castigo de Dios a nuestros primeros padres, es la pérdida de aquel estado en el que no existía el dolor ni la muerte. A ver, ¿qué quiere decir esto? Cuando Adán y Eva pecan, desobedecen, pecan de soberbia, no es que Dios se venga, les da un mal, tan solo les hace perder aquel estado en el que no existía ni el dolor ni la muerte. Fíjense, retrocedan el video si es necesario, que habíamos dicho que en el primer estado de existencia toda la creación estaba en armonía con Dios, ¿sí? Tan solo Dios les quita ese estado, no les quita, discúlpenme, me equivoqué. Tan solo el ser humano cuando desobedece a Dios, el mismo ser humano pierde ese estado de armonía que había
en su naturaleza, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que está perdiendo? Bueno, pierde la gracia de estar en comunión con Dios. Por lo tanto, el hombre tiene vergüenza, el hombre padece el cansancio, el hombre padece el dolor físico y el dolor espiritual, y sobre todo, habíamos dicho que en el culmen del pecado está la muerte. Si se acepta el sufrimiento, puede convertirse en una realidad fecunda, de amor, de compasión. El dolor tiene un sentido salvífico. ¿Y por qué esto, profesor? Fíjense Cristo. Cristo sufrió y murió por nosotros, pero la muerte no tuvo la última palabra, sino que resucitó, es decir, venció a la muerte. Con la muerte de Cristo se vence al pecado. ¿Por qué se vence al pecado? Porque se vence a lo más grosso que tiene el pecado, que es la muerte. Cristo, una vez que resucita, vuelve a vivir y no muere nunca más. Y esa es la promesa que Cristo nos hizo. Fíjense en el correo que les mandé a muchos, si mal no recuerdo, voy a tratar de corroborarlo, creo que era Juan 3:16. Denme un segundito, por ahí el profesor que sabe esperar y no lo encuentre. Ya estoy en Juan. Ya voy. Fíjense, lo encontré. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, acá está, muerte y resurrección, para que todo el que crea en Él no perezca, o sea, no muera, sino que tenga vida eterna. Es decir, Cristo, como murió y resucitó, nos promete los mismos pasos a nosotros, que vamos a morir, pero que si llevamos nuestra vida conforme a la voluntad de Él, vamos a resucitar, vamos a vivir para no morir nunca más y vivir junto a Dios y ser felices, ¿sí? Por eso acá dice, adquiere un valor extraordinario desde la fe, el sufrimiento. Jesús en la cruz es la fuente de nuestra salvación. Atención, no es que nosotros ahora tenemos que buscar sufrir, ahora me tengo que hacer que me caigo al piso y darme la frente contra la pared, contra el piso, me tengo que cortar, no, por favor, no es masoquismo, no es amor al sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino que aquello que nos toque pasar en nuestra vida, por ejemplo, el sufrimiento de estar encerrado y no poder hacer otra cosa o no poder salir de casa, bueno, esos sufrimientos que son inevitables, tenemos que tratar de aceptarlos y tratar de verlo con los ojos de la voluntad de Dios. Dios permite esto por un bien mayor. Por ejemplo, estar de cuarentena. Dios permite que me esté pasando esto por un bien mayor. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, esto requiere un poco de palabras de catequesis. Yo tengo que, para afrontar los sufrimientos de mi vida, tengo que estar cerca de Dios. ¿Cómo voy a afrontar, cómo voy a superar y padecer cristianamente los sufrimientos si no tengo contacto con Dios? No puedo pasar de no darle bolilla a Dios a querer entender por qué me está pasando lo que me está pasando. ¿Se entiende? Tenemos que por eso tratar poco a poco en nuestra vida, en el tiempo que Dios nos está regalando ahora, tenemos que tratar de cultivar nuestra amistad con Él. Y a Él entregarle nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestros objetivos y nuestros sufrimientos. ¿Sí? Pero hay que escucharlo a Él, porque si nosotros no lo escuchamos, claro, después sufrimos y nos quejamos. Esta es la culpa de Dios. Pero vos, ¿cuándo le hablaste a Dios? Para saber qué es lo que quería Él, qué es lo que tenía para decirte. Los cristianos, ya terminando, unimos nuestro sufrimiento al de Cristo para la salvación del mundo entero. Así como Cristo nos promete resucitar, o sea, ser felices para toda la eternidad si realizamos su voluntad, tenemos que atravesar el mismo camino, la muerte, el sufrimiento, ¿sí? Repito, no es que uno tiene que ir a buscar el sufrimiento, sino que lo que Dios nos ponga por delante, tenemos que tratar de aceptarlo como Él mismo, Jesucristo, le dijo a Dios, ¿no? Que se haga en mí según tu voluntad, ¿no? Acuérdense lo que rezamos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Obvio, hay veces que tu voluntad está buena, Dios. Hay veces que me permitís hacer tal, hacer una videollamada, divertirme, y vos lo permitiste. Por lo tanto,
me permitiste hacer cosas buenas, pero también va a permitir cosas que no nos van a gustar, que no van a ser las que queramos. ¿Y cómo hago yo para vivir en medio de tanta dificultad? Bueno, tengo que tratar de estar en contacto con Él, ¿sí? ¿Cómo te vas a quejar de algo que pasa si a Dios no le das bolilla, ¿no? Es decir, para entender el sufrimiento, tenemos que estar con Dios, tenemos que cultivar nuestra amistad con Dios. Ahora, si uno es una persona que no le interesa a Dios, bueno, después no tendríamos que quejarnos. Bien, chicos, y ya para terminar, lo último que les voy a decir es esto. Estuvimos hablando del Génesis, del pecado, de la segunda oportunidad que Dios nos dio, en la cruz, ¿sí? Muriendo y resucitando por nosotros. Pero hay algo que es importante que veamos. Si prestamos atención, Dios cuando creó al ser humano, lo creó en el Edén, lo creó en el paraíso. Dios nos creó para estar con Él. Dios nos creó para que estemos con Él y seamos felices con Él. Por lo tanto, nosotros seguimos siendo libres tal cual el día que Dios nos creó. Está en nosotros, en nuestra libertad, responder o no a su llamado de amor. Él nos creó gratuitamente, le desobedecimos gratuitamente. Sin embargo, Él nos da la oportunidad de volver hacia Él. ¿Sí? La última palabra que voy a dejar, no la voy a buscar en la Biblia, si no tardo tanto, es una que dice el Apocalipsis, que Dios dice, mira que estoy a la puerta y llamo, tuc, 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 tuc. Si me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Dios no nos va a obligar a darle bolilla. Él está esperando nuestra respuesta libre. Si le dejamos entrar, Él entrará en nuestra casa, es decir, en nuestra alma, y cenará con nosotros, es decir, Él se quedará especialmente con nosotros. No va a venir y se va a ir, sino que va a estar con nosotros. Por eso es muy importante que nosotros en nuestra vida le demos el lugar no solo personal, sino también que tratemos de ir a las personas que quizás nosotros conocemos que están cerca de Dios, ¿no? Si por ahí no sé cómo hacerlo, bueno, le pregunto, no sé, a algún pariente, algún sacerdote, por ejemplo, que suele estar en la escuela, me pueden preguntar a mí incluso por privado, alguna consulta, alguna inquietud, no hay ningún problema. Yo soy profe de religión, pero también soy un catequista para ustedes. Y bueno, eso sería el segundo tema que corresponde a nuestro programa de formación religiosa. Así que bueno, espero que haya servido. Cualquier consulta me lo pueden hacer por el correo electrónico. Y bueno, si Dios quiere nos podremos ver más adelante. Bendiciones a todos ustedes y espero que anden muy bien. Y bueno, hasta la próxima si Dios quiere. Chao chicos.